Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no solo nacieron héroes y villanos, también cientos de secretos que marcaron la historia del cine. Hoy descubriremos 25 curiosidades ocultas de la saga de Star Wars que quizás nunca escuchaste y que te harán ver la saga con otros ojos. Número 1. El sable de Luke casi fue amarillo. En los primeros diseños de Una Nueva Esperanza, George Lucas quería que el sable de Luke Skywalker no fuera azul, sino amarillo. Sin embargo, al final optaron por diferenciar a los Jedi con un azul y a los Sith con el rojo. El verde llegó más tarde para un mayor contraste visual. Número 2. Chewbacca inspirado en un perro. El inseparable copiloto de Han Solo, Chewbacca, fue inspirado en el perro de George Lucas, llamado Indiana. El director quería que su fiel mascota estuviera de alguna manera en la historia, y así nació el Wookiee más querido de toda la galaxia. Número 3. Yoda casi fue interpretado por un mono. Antes de que Frank Oz le diera vida al maestro Yoda como marioneta, los productores pensaron en usar un mono entrenado con máscara. Finalmente descartaron la idea porque el animal se distraía demasiado y no podían sincronizarlo con el guión. Fue una de las mejores decisiones que tomaron. Número 4. Darth Vader con otra voz. El físico de Darth Vader lo interpretó David Prowse, pero su voz fue reemplazada en postproducción por James Earl Jones. La razón es que Prowse tenía un fuerte acento británico, que no transmitía la misma intimidación. Así nació una de las voces más icónicas del cine. Número 5. R2-D2 podía hablar. En las primeras pruebas de Star Wars, R2-D2 tenía líneas de diálogo con palabras reales, escritas en el guión, pero George Lucas decidió que funcionaba mejor con sonidos electrónicos. Anthony Daniels, C-3PO, reveló que al principio resultaba extraño interactuar con simples pitidos. Número 6. El grito de Wilhelm. En varias películas de Star Wars aparece un famoso efecto de sonido llamado el grito de Wilhelm. Es un recurso usado en Hollywood desde los años 50 y que George Lucas incluyó como homenaje y que los fans buscan en cada batalla para saber en qué momento aparece. Número 7. El sable de Kylo Ren. El inconfundible sable cruzado de Kylo Ren se inspiró en diseños medievales de espadas templares. J.J. Abrams buscaba que el personaje reflejara brutalidad y un poder inestable, de ahí el aspecto chispeante y caótico de su arma, diferente al de los Jedi clásicos. Número 8. Luke y Leia casi fueron pareja. En los primeros bocetos de George Lucas, Luke y Leia no eran hermanos. Había incluso diálogos que sugerían un romance. No fue hasta más tarde que se decidió darles un vínculo familiar, lo que convirtió en incómoda la famosa escena de El beso en El Imperio Contraataca. Número 9. El casco de Darth Vader reciclado. El diseño del casco de Darth Vader se basó en una mezcla de un casco de un samurái y una máscara de gas de la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue una silueta única que se volvió inmediatamente reconocible en todo el mundo, incluso por quienes nunca han visto la saga. Número 10. El origen de los Ewoks. En El Retorno del Jedi nunca se menciona en un diálogo la palabra Ewok, pero así se llaman esas criaturas peludas que viven en Endor. El nombre fue revelado en el merchandising y el material promocional de la película, convirtiéndose en parte esencial del universo expandido. Número 11. Harrison Ford no iba a ser Han Solo. George Lucas no quería actores conocidos por su trilogía y Ford ya había trabajado con él inicialmente. Han Solo iba a ser interpretado por Kurt Russell o Christopher Walken. Sin embargo, Ford terminó leyendo las líneas como apoyo y se quedó con el papel. Número 12. La voz de BB-8.
El simpático droide BB-8 no tenía una voz digital cualquiera. Sus sonidos fueron creados por los actores Bill Hader y Ben Strashot, quienes usaron micrófonos especiales y distorsión de voz. La mezcla final fue tan convincente que le dio al personaje su adorable personalidad. Número 13. La frase más repetida. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Es la única frase que aparece en todas las películas principales de Star Wars. Se convirtió en una especie de tradición, un easter egg que todos los fans esperan escuchar como parte del sello característico de la saga. Número 14. Los Stormtroopers que se golpean. En Una Nueva Esperanza, un Stormtrooper se golpea accidentalmente la cabeza con una puerta al entrar. El error quedó grabado, y George Lucas decidió mantenerlo, porque daba un toque cómico. Más tarde incluso añadieron un efecto de sonido para que fuera más evidente. Número 15. Steven Spielberg casi dirigió Star Wars. Antes de que George Lucas se decidiera a dirigir Una Nueva Esperanza, pensó en su amigo, Steven Spielberg, que encajaba en el proyecto. Sin embargo, Spielberg ya estaba ocupado con Encuentros cercanos del tercer tipo. Finalmente, Lucas asumió el rol de director y el resto es historia. Número 16. Palpatine y los monos. En El Retorno del Jedi, originalmente querían que el emperador Palpatine fuera interpretado por un mono maquillado con ojos falsos. Finalmente, Ian McDiarmid tomó el papel y lo convirtió en una actuación legendaria, clave para la saga completa. Número 17. El sable de Anakin reciclado. El sable que recibe Luke pertenecía a su padre, Anakin Skywalker. El accesorio original se fabricó con piezas de cámaras fotográficas antiguas. El equipo de utilería improvisó con objetos reales para dar autenticidad y aspecto tecnológico a las armas de los Jedi. Número 18. El cameo de E.T. En La amenaza fantasma, en una de las escenas del Senado Galáctico, aparecen criaturas de la misma especie que E.T. Esto fue un guiño de George Lucas a su amigo Steven Spielberg, reforzando la conexión entre ambos universos cinematográficos. Número 19. Lightsabers con palos de golf. En las primeras películas, los actores usaban mangos de palos de golf pintados como base para los sables de luz. Después se les añadían los efectos especiales en postproducción. Con el tiempo la tecnología evolucionó y se usaron accesorios mucho más realistas. Número 20. La risa de Jabba. El sonido de la risa de Jabba the Hutt fue creado mezclando el rugido de un león con sonidos de humanos distorsionados. El equipo de audio pasó semanas experimentando para dar con una mezcla grotesca, viscosa, y esto lo convirtió en uno de los villanos más repulsivos de toda la saga. Número 21. El accidente de Luke. Durante el rodaje de El Imperio contraataca, Mark Hamill sufrió un grave accidente de coche que le dejó cicatrices en la cara. Por esto, al inicio de la película, sufre un ataque del Wampa. Fue una forma de justificar sus heridas dentro de la historia. Número 22. Los Ewoks hablando tibetano. El idioma de los Ewoks no fue inventado de cero. En realidad se basó en palabras del tibetano y el nepalí, mezcladas para crear un lenguaje sonoro y simpático. El diseño buscaba que fuera entendible en el ritmo, pero incomprensible para el público. Número 23. George Lucas como senador. En La venganza de los Sith, George Lucas aparece en un cameo como el senador Papanoida, en un detalle breve,
pero se convirtió en un guiño divertido para los fans más atentos. Sus hijos también aparecieron como extras en varias escenas de la película. Número 24. El sonido de los sables de luz. El icónico zumbido de los sables de luz nació de manera accidental. Ben Burtt, diseñador de sonido, mezcló el ruido de un proyector de cine y el zumbido de un televisor antiguo. Esa combinación se volvió tan perfecta que se convirtió en uno de los sonidos más icónicos del cine. Número 25. Star Wars salvó a Fox. Cuando Una Nueva Esperanza se estrenó en 1977, 20th Century Fox atravesaba por problemas financieros. El éxito descomunal de la película recaudó más de 700 millones de dólares y literalmente salvó al estudio de la bancarrota. Fue el inicio del fenómeno cultural más grande del cine.